A lo largo y ancho del territorio americano, cuentistas de todos los países han escrito obras que han marcado a sus lectores y que tienen muchos elementos para analizar. La creatividad y la astucia permean la tinta con la que fueron escritas estas obras. Bienvenidos a Punto y Cuento. Hoy traemos la segunda parte de Cuento Americano. En esta segunda entrega de Cuentos Americanos hablaremos de dos grandes escritores, dos grandes cuentistas que tienen en común el país que los vio nacer, Uruguay. A pesar de ser compatriotas y además de haber pertenecido al famoso grupo de la generación del 45 en su país de origen, el estilo que tienen estos dos personajes es bien distinto uno del otro. Así, hoy en Punto y Cuento hablaremos de los uruguayos de la historia corta. Ellos son Mario Benedetti y Juan Carlos Onetti. En primer lugar, nos ocuparemos entonces de contar un poco sobre Mario Benedetti. Fue un destacado poeta, novelista, dramaturgo, cuentista y crítico. Una figura relevante de la literatura uruguaya de la segunda mitad del siglo XX. Nació el 14 de septiembre de 1920. Sus creaciones cuentan con más de 80 libros y algunos de estos fueron traducidos incluso a más de 20 idiomas. Respecto a la esencia de su escritura, se dice que tuvo dos épocas. La primera podría definirse como el tiempo de desarrollo de una literatura un tanto realista pero con poca experimentación, tratando el tema de la burocracia pública en su postura de pertenecer a esta misma. Los lectores admiraban entonces el retrato social y la crítica que Benedetti aplicaba en sus escritos. Ya en la segunda etapa, un poco más dramática, se destacó de sus obras el eco de la angustia que emanaban, pero también existía esperanza en los sectores sociales que buscaban salidas socialistas de una América Latina dominada por la represión militar. De Mario Benedetti vamos a analizar dos obras. Comenzamos entonces con La Noche de los Feos. Este cuento está recopilado en La Muerte y otras sorpresas. Es una historia de compasión y entendimiento de dos personas que durante toda su vida han sido rechazadas y excluidas por motivo de sus condiciones físicas. El cuentista uruguayo, a través de un estilo muy sencillo de leer, los introduce a un joven que después de recibir tanto de repudio por parte de las personas externas a su soledad, se ha transformado en una persona amargada, que no solo odia su aspecto físico, el aspecto de su rostro, sino que además odia a Dios por haberlo castigado con la repugnante cicatriz de su cara. Este hombre es quien nos narra la historia de cómo conoció a la desdichada que sufre, de algún modo, el mismo dolor que él. La visión que hemos creado a través de los medios de comunicación de lo que es digno de ser respetado simplemente por el privilegio de la simetría, es decir, por ser lindo, es un tema discutido en la obra. Somos constantemente bombardeados en las redes sociales, en la televisión, en la publicidad callejera, con estándares de belleza que son inimaginables e inalcanzables para la gran mayoría de nosotros, las personas comunes y corrientes. Si este hecho puede tener repercusiones negativas en personas que no salen de la media de belleza, con más razón, una persona con algún tipo de deformidad, sobre todo en su rostro, como es el caso de los dos personajes de la obra, se van a sentir agredidos y mal al compararse con estos estándares de belleza. Y a esto se les suma además los agravios que pueden generar las personas del exterior al no querer convivir con ellas, y de las burlas que pueden hacerse. Naturalmente su autoestima se va a ver lentamente lastimado, creando una soledad, una capa de aislamiento debido a la exclusión. Solamente una persona que pueda entender esta problemática por haberla vivido va a ser capaz de solidarizarse con alguien que también la viva. Este es el caso de los dos feos que se conocen en el cuento. Nadie más aparte de ellos iba a ser capaz de entender el dolor y la soledad que sentían cuando se aislaban, no por voluntad propia, sino por voluntad de los demás.
Esta es una especie de solidaridad de los feos, donde la única forma de comprender lo que ocurría era vivir la misma situación. Esta es una historia de amor sin amor. El clásico chico se encuentra con una chica, se enamoran y terminan felizmente juntos. Aunque no es exactamente lo que pasa en el cuento de La Noche de los Feos. Es realmente una especie de amor que nace desde el odio y el desprecio que tienen los protagonistas hacia sí mismos. Porque incluso ellos saben lo feos que son, han entendido y se han resignado a encontrar una persona con la cual compartir. En últimas, realmente lo que se siente no es que hayan encontrado el amor, sino que encontraron una persona con la cual puedan compartir y congeniar en una soledad que los tenía tan tristemente reprimidos, lo cual seguramente no es algo sano, pero es mejor a no tener a nadie. Hay un elemento que hay que tener en cuenta, ya que es bastante curioso analizar y darse cuenta que está ahí en el cuento del uruguayo Mario Benedetti, y es la superficialidad. En un primer momento, de manera más evidente, vemos la superficialidad que existe de las personas de alrededor hacia los protagonistas de la obra. Los evitan por su situación física, la cual resulta desagradable, ya que comparándolos al estándar, ellos son personas despreciables. Sin embargo, el acto que toma el joven cuando decide hablarle a la chica es de igual manera un acto superficial, ya que lo único que le llamó la atención a él respecto a ella era la deformidad que tenía en su rostro, más no su personalidad o si era inteligente o buena persona, aunque siendo sinceros, no es algo de la cual se le pueda recriminar dada la situación en la que él había estado inmerso. Ya el final de la obra tiene un cierre bonito. No es el cierre tradicional de final feliz y vivieron felices para siempre, que es un final agridulce. Pero esto le da más personalidad y hace más especial el cuento. Y además, teniendo en cuenta que los dos seres solitarios al fin se encontraron con alguien que los entiende, quizás no su media naranja, pero sí a alguien con quien congeniar, que entiende su dolor, se sabe que es un buen final. El segundo cuento del cual hablaremos, que tiene autoría de Mario Benedetti, es Lingüistas. A pesar de ser bastante corto, tiene unos elementos que vale la pena resaltar. Cuando la joven taquígrafa se levantó para irse, no se mostró impresionada por las alabanzas de los científicos. Estas, a pesar de sonar muy intelectuales, muy pomposas y rimbombantes, la verdad es que no eran la gran cosa, ya que estos eran términos sin sentido. Vamos a echarles un vistazo. ¿Qué sintagma? ¿Qué polisemia? ¿Qué significante? ¿Qué diacronía? ¿Qué morfema? Todos estos, a pesar de sonar muy bonitos, lo cierto es que son simples términos y conceptos de la lingüística, conceptos a los cuales hay que ponerle mucha poesía para poder tomarlos como un halago. Por su lado, hay dos que hay que traducirlos para poder entenderlos. Que Zungenspitze es alemán y traduce punta de la lengua. Que Exemplarsteterorum. Esta es una expresión en latín que significa otros ejemplos u otros modelos. Como vemos, este par tampoco es que signifiquen nada especial. Son como palabras al azar, simplemente para sonar imponente e inteligente. Estas son simples alabanzas vacías. Aunque finalmente, el que sí mete gol, el que da justo en el centro de la diana, es el subordinado, que con su piropo, que derrocha sinceridad, logra llamar la atención, incluso sonrojar a la bella joven. Cosita linda. Ciertamente, este corto cuento tiene un gran valor humorístico. Perfectamente los lingüistas, los académicos y los pensadores pudieron haber sido un grupo de obreros que desde sus puntos de trabajo ven pasar a una bella mujer y le gritan piropos dignos de su nivel intelectual. En el capítulo anterior de Punto y Cuento veíamos como en el relato de Ana Lidia Vega los piropos que lanzaba el tipo eran sumamente vulgares,
Y, al igual que en el caso de los lingüistas, estos van acorde a su nivel académico. Ahora es turno de hablar de Onetti, otra gran figura de la literatura uruguaya. Fue escritor y autor de muchas novelas y cuentos de gran reconocimiento y renombre. Nació el 1 de julio de 1909 y a pesar de que empieza desde joven a trazar sus palabras en páginas blancas, no fue hasta 1939 que publica su primer libro. Se dice que fue precursor de la novela moderna y la literatura existencialista, obteniendo así el prestigioso Premio Miguel de Cervantes en 1980 y el Gran Premio Nacional de Literatura de Uruguay en 1985. Sus obras, extensas tal cual historias, comprenden diversos géneros literarios, pero es la novela lo que lo atrapó, siendo así el campo de acción más privilegiado dentro de todas sus obras. Estas primeras novelas hicieron crecer la admiración de varios lectores de su país, y así es como poco a poco se da a conocer algo más sobre él. Ahora hablemos un poco sobre su obra. El posible Baldi es una historia de mentira, decepción, tristeza e inconformidad con un estilo de vida aburrido. El uruguayo Juan Carlos Onetti pone a reflexionar al lector sobre su propia naturaleza y sobre cuál es la identidad que tiene cada persona. Comencemos caracterizando al personaje principal de la obra. Baldi es un hombre que como tal no podemos decir que le vaya mal en la vida, es decir, tiene un trabajo, varios hobbies como el cine y además tiene novia, Nené. Sin embargo, nos iremos dando cuenta que para él esta vida no es suficiente. Quizá la rutina lo ha superado y se siente atrapado en la monotonía de la vida tranquila que lleva. Baldi sueña con ser una persona especial, una clase de aventurero que supere su versión actual. Él se siente mediocre, sin sabor, uno más de la masa. Sin embargo, cuando Baldi libera a la alemana de su gordo acosador, esta es la oportunidad perfecta para crear un Baldi que nunca ocurrió. El principal motivo, con respecto a su pasado, es para llamar la atención de su receptora, sin interés en particular más allá del hecho de sentirse importante y poderoso para al menos unos instantes. Aumentar su ego, aprovechando la fascinación que tiene la incrédula extranjera sobre su persona. Ella sirve como combustible para que Baldi pueda crear una historia con más detalles, más densa y más aterradora, como lo fue la invención de trabajar vigilando en una mina de diamantes, cazando a negros que intentaban escapar. Cumplimos esta función cuando no logra entender que Baldi ya no quiere hablar con ella, porque el intento que hace el personaje principal para alejarla es inventando nuevas mentiras a su historia con los negros y los diamantes, lo cual lo único que causa en la alemana es un sentimiento de lástima por Baldi, ya que se imaginaba lo triste y lo mal que lo debe pasar una persona que tenga que estar en esas condiciones. Sin embargo, el rechazo es afirmativo y como contraparte dice que de hecho le gustaba y lo hacía por placer. Él no tiene pudor para crear estas historias. No es como si le importara lo que piensan de él. Para Baldi, estas mentiras que expresa son una escapatoria, una suerte de emancipación de las cadenas que lo mantienen atado a ese Baldi aburrido que trabaja como abogado en Palermo. Es más bien una luz que lo llena de vida. Por otro lado, realmente el interlocutor de Baldi es el propio Baldi, porque es él quien quiere escuchar estas retorcidas y magníficas aventuras de mentira transformadas en ficción que su mente crea. Él entra en una especie de delirio que lo hace creer que todas las ocasiones en las que él se inventa una nueva versión suya es de verdad. Al puro estilo de Don Quijote de la Mancha, no logra distinguir cuáles elementos de su realidad son parte de la invención o realmente han ocurrido. Se forma todo un show de teatro en el que él es el protagonista principal y además es el único espectador que está sentado en primera fila escuchando muy atentamente cuáles son los diálogos del monólogo. Ese cuento es bien interesante de analizar desde el punto de vista de cómo fue escrito,
Me refiero a cómo el autor hace uso del narrador, ya que éste sabe tanto como el propio lector. ¿Qué quiere decir esto? Que el narrador sabe tanto como Baldi deja ver a través de sus acciones y de lo que habla. El narrador no es un conocedor de la forma de pensar de Baldi, tampoco conoce su pasado, ni puede confirmar si las aventuras que menciona en sus invenciones han sido verdad o no. Además, está el detalle de que el autor prefiere no utilizar comillas cuando Baldi habla, sino que hace un parafraseo, una aproximación de lo que realmente Baldi dijo, mostrando de alguna manera que ni siquiera él se adentra en el retorcido bosque que es su mente. Finalmente, el cuento nos deja con la pregunta de ¿quién es Baldi? El auténtico, el que está sentado en un parque inventando historias que nunca ocurrieron, sería la respuesta de muchos. Un tipo que, cansado de estar en una vida monótona, fantasea con la idea de pasar a cualquiera de las realidades ficticias que ha inventado, que se desdobla para convertirse en el Baldi de las 1000 caras feroces, en el Baldi que se embarcó un mediodía en el Santa Cecilia con $10 y un revólver, el Baldi que gasta en aguardiente, el Baldi enrolado de la legión extranjera, un tipo que hizo tan reales sus fantasías que se desplomó al darse cuenta lo desgraciado que era comparar sus maravillosas y geniales aventuras con su lenta y vida tonta. Y es que este puede ser el verdadero Baldi. Sin embargo, lo anterior solo toma en cuenta lo que es Baldi, es decir, un hombre triste, un abogado común y corriente. El verdadero Baldi incluye todos los elementos de su creativa psiquis, es decir, él también es lo que no es, lo componen sus fantasías, lo no material, sus ilusiones, su creatividad, su frustración, sus metas no cumplidas. Al concepto de Baldi lo componen lo que es en realidad y también todos los elementos que no es, lo que le falta para ser un aventurero y un loco interesante y especial. De igual manera nos pasa a nosotros. Como seres humanos, estamos conformados por lo que somos realmente y a su vez por lo que no somos, lo que nos falta hacer para ser lo que queremos ser. Finalmente, a pesar de haber nacido en el mismo país, notamos un claro contraste entre los dos autores, es decir, entre Benedetti y Onetti. La Noche de los Feos es una obra más de la expresión del ser humano, mientras que Un posible Baldi es una obra más cruda y reflexiva. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos en la próxima parte y última de esta pequeña serie sobre el cuento americano. En la próxima entrega hablaremos del grandioso Gabriel García Márquez y asimismo de una de sus obras,